El tema de gases arteriales, pues tiene diferentes indicaciones y es importante porque permite básicamente evaluar dos eh, cosas importantes, que el primero es la oxigenación y el segundo aspecto es el equilibrio ácido-base. Dependiendo los parámetros que vamos a ver de manera rápida y fácil para interpretarlos de una manera muy sencilla, ya podemos llegar a un diagnóstico en el estado de oxigenación y respectivamente en el equilibrio ácido-base. Las indicaciones se resumen en, las que traigo acá. Básicamente uno evalúa el estado de oxigenación en alteraciones, ¿sí?, que comprometen directamente al pulmón, como la enfermedad pulmonar obstructiva o como broncoespasmos, ¿sí?, o también neumonías, pero también en otras eh, mm, estados que comprometen la oxigenación y eventualmente el equilibrio ácido-base, como coma, algunas situaciones que llevan a paro cardiorrespiratorio. En shock y en descompensaciones diabéticas, obviamente hay alteraciones muy importantes en el equilibrio ácido-base, y en intoxicaciones agudas de entrada debe pedirse unos gases arteriales. Eh, Básicamente uno tiene unos conceptos muy importantes. Ácido es cualquier eh, sustancia, ¿sí?, que pueda donar protones, y base la que recibe protones. Aquí en gases arteriales, cuando hablamos de esto, tenemos que, cuando hablamos de la presión de CO2, nos va a marcar el componente respiratorio. Es decir, uno puede modificar el equilibrio ácido-base a través o de manera a través del aparato respiratorio, modificando la presión de CO2. Si uno hiperventila, ¿sí?, saca más CO2, ¿sí?, y lleva a un estado alcalótico. Por el contrario, si hipoventila, pues se retiene más CO2 y habrá un estado acidótico, ¿sí?, en ese caso de origen respiratorio, mientras que el componente metabólico está dado por el bicarbonato, ¿sí?, que pues en gran parte, ¿sí?, es el principal tampón regulador, ¿sí?, en el metabolismo corporal, ¿sí? Esto nos va a marcar el componente metabólico, es decir, que cuando tenemos alteraciones del CO2, hablamos de un componente respiratorio, y alteraciones del bicarbonato, pues un componente metabólico. Y de esta manera uno ya puede clasificar 4 desórdenes ácido-básicos con base en, en este, en estos conceptos. Uno puede decir que está en un estado acidótico o alcalótico, ¿sí?, y puede decir si es respiratorio, metabólico, ¿sí?, de manera que es muy importante estos conceptos. Los trastornos, como lo mencionábamos hace un momento, ¿sí?, pueden ser dados por acidosis o por alcalosis, o en algunos casos por un componente mixto, ¿sí? Es, digamos, algo frecuente, ¿sí? Y ya cada uno de estos estados puede tener un origen metabólico o respiratorio, ¿sí? Hay que aprenderse algunos valores normales. El valor normal de pH o fisiológico es de 7,35 a 7,45, ¿sí?, predominando un pH ligeramente alcalino, ¿sí? La presión de CO2 es de 35 a 45 milímetros de mercurio. El bicarbonato es más o menos de 21 a 27 mil equivalentes por litro. Son valores que uno debe dominar y conocer. Hay otro concepto que es el concepto de exceso de base, que básicamente lo que habla es que necesita, o la cantidad de base que necesita eh, o que requería para volver el pH de la sangre a un valor fisiológico, ¿sí?, que oscila entre estos valores que ya mencionamos, y no debe ser ni inferior a -2 ni superior a 2, de manera que valores por fuera de este rango de -2 a 2 se consideran
patológicos. Básicamente en esta tabla se resumen cómo estarían las alteraciones en cuanto al bicarbonato y al CO2, ¿sí? Y uno tiene que ver aquí varias cosas. Primero habíamos hablado de que tenemos 4 alteraciones primarias, ¿no? Unas que están dadas por la acidosis y otras 2 que están dadas por alcalosis. La acidosis de origen metabólico y la alcalosis de origen metabólico están dadas por alteraciones en el bicarbonato. La acidosis por disminución o la alcalosis por aumento del bicarbonato, ¿sí? Esa es la alteración primaria, mientras que en la acidosis respiratoria tiene que ver primariamente el CO2. Entonces en la acidosis estará aumentado y en la alcalosis estará disminuido. El pH es un parámetro que no debe verse de entrada al examinar unos gases arteriales, porque eh, por mecanismos compensatorios puede estar normal, pero con una alteración primaria, ya sea del bicarbonato o del CO2 alterada. Pero uno, pues en la acidosis encontrará un pH disminuido y en la alcalosis aumentado teóricamente, ¿sí? Pero como menciono, hay un mecanismo compensatorio que es a expensas del componente, en el caso de que sea metabólico, del componente respiratorio, y en el caso de que sea respiratorio, a expensas del componente metabólico. Entonces, en la acidosis metabólica, ¿sí? El primer problema es que tengo disminuido el bicarbonato, pero uno compensa disminuyendo el CO2. ¿Cómo disminuye el CO2? Pues hiperventilando, ¿sí? Para sacar más CO2, ¿sí? A partir de componente respiratorio. Y obviamente el exceso de bases en la acidosis pues va a estar disminuido, ¿sí? De esa manera se comportan estos parámetros. Otro reto que uno tiene al examinar unos gases arteriales es constatar que realmente sean arteriales y no venosos. Entonces, el parámetro quizás más importante es la saturación de oxígeno. ¿Sí? Los arteriales usualmente es superior al 90%. Y la presión de oxígeno, pues usualmente es superior a 75 milímetros de mercurio, mientras que los venosos, pues tienen menor presión de oxígeno, una saturación baja. Y ya otros parámetros un poco más difíciles de discriminar porque tienen valores un poco más estrechos, pues son el pH, que es ligeramente más ácido en los venosos, o la presión de CO2 es mayor obviamente por el aumento de la carboxiemoglobina, ¿sí? En los venosos, pero pues en rangos que no permiten discriminar fácilmente, y el bicarbonato que es inútil. Hablando de cada trastorno, la acidosis metabólica está dada por la reducción en el bicarbonato. La respuesta a la pérdida de bicarbonato obviamente es la disminución de la presión de oxígeno, de CO2, perdón. Y uno aquí en esta patología tiene que considerar la acidosis metabólica que cursa con anión GAF normal o la que cursa con anión GAF aumentado. Básicamente el anión GAF lo que discrimina, o lo que sale la fórmula, es de restar los cationes, ¿sí? Restarles los aniones, ¿no? De manera que ese valor debería estar en un rango de 10 a 14, ¿sí? Cuando este valor está aumentado, ¿sí? Pues uno básicamente matemáticamente puede decir que esto se aumenta o es porque el sodio está aumentado, ¿sí? O porque básicamente, ¿sí? Esté perdiendo demasiado bicarbonato, ¿sí? Esas serían como las causas. Causas de anión GABA aumentado, es decir, por pérdidas excesivas de bicarbonato, pues básicamente se resuelven en esta mnemotecnia, ¿sí? Desde la intoxicación por metanol, estados de uremia, la cetoacidosis diabética, la isonicidad también puede ser una causa, la acidosis láctica, intoxicaciones por salicilatos. Mientras que las que cursan con anión GAB normal
son las que básicamente se dan por pérdidas intestinales o renales y compensan la pérdida de bicarbonato aumentando el cloro. De manera que esto sería una acidosis con cloro aumentado o hiperclorémica. La compensación, pues diversas fórmulas se han hecho para mirar cómo estaría el PCO2 esperado. Básicamente, este es un ejemplo, ustedes ya pueden practicarlo. La alcalosis metabólica, ¿sí? Básicamente está dada por un aumento en la concentración de bicarbonato, ¿sí? De manera que la compensación sea aumentando la presión de oxígeno para que aumente la acidez o disminuya el pH. Causas de alcalosis metabólica, pues básicamente las que responden al cloro, ¿sí? Y sin respuesta al cloro, así se clasifican bibliográficamente. Básicamente las que responden al cloro, ¿sí? Son las que están dadas por pérdidas también, por vómito, por succión nasogástrica. Siempre en las pérdidas hay hipercompensación, ¿sí? al cloro, ¿sí? Diarrea perdedora de cloro, adenoma velloso del cloro. Mientras que en las que no hay respuesta al cloro, pues hay otras causas, el hiperaldosteronismo, el síndrome de Cushing, los esteroides exógenos, la alcalosis post-hiperalimentación, ¿sí? Y la hipocalemia. Compensación, hay otras fórmulas también para mirar qué tanto deberíamos tener el PCO2 cuando está compensada. Básicamente el principio cuando está compensada es que uno tenga un pH normal con una alteración primaria alterada. Y la alcalosis respiratoria está dada definitivamente por hipocapnia, porque uno tiene una PCO2 baja, y pues básicamente dada por hiperventilación, ¿no? Sin embargo, en este caso, la mayoría tienen pH normal. Por eso, el primer parámetro que debe verse es la presión de CO2 y el bicarbonato. Posteriormente ya se deben ver el pH para mirar si está compensada o no, pero no debe ser el pH un marcador de realmente acidosis o alcalosis. Causas de alcalosis respiratoria, pues las que llevan a hiperventilación, ¿sí? Las enfermedades pulmonares de cualquier tipo, neumonía, tromboembolismo pulmonar o grandes alturas, las alteraciones del sistema nervioso central como ictus, encefalitis, y otras, pues la fiebre, que lleva a hiperventilación, el dolor, la sepsis, insuficiencia respiratoria, diversas causas. Compensación, pues también hay otras fórmulas, sin embargo, para trastornos agudos no tenemos fórmulas, hay para trastornos crónicos, pero realmente esto no es de utilidad, pues, a la cabecera del paciente. La acidosis respiratoria, ¿sí? Está porque hay un aumento de la presión de CO2 y en esto pues el mecanismo fisiológico sería la hipoventilación por depresiones del respiratorio, la sobredosis de sedantes, anestesia, ¿sí? Situaciones de infarto, traumatismo, tumor cerebral también. Enfermedades del aparato respiratorio también puede ser causas de acidosis respiratoria, ¿sí? Sobre todo en estadios, digamos, muy tóxicos, POC, neumonitis, neumotoras y enfermedades que comprometen directamente el diafragma, neuromusculares, Guillain-Barré, hipopotasemia, crisis miasténica, poliomielitis. De manera que ese es un enfoque muy rápido para interpretar unos gases arteriales.